Y bueno, qué bendición estar reunidos una vez más. Estamos acá en casa y ¿saben qué? Mientras estábamos cantando, yo en el espíritu, yo percibo grandeza. Hay tres honores que un hombre de Dios puede tener y no hay honores más grandes que estos, ¿no? El primero es ser llamado por Dios, el segundo es estar casado con una mujer virtuosa como mi Florcita, lo tercero es ministrar ovejitas preciosas comparadas por la sangre. Y cuando yo los veo a ustedes, veo grandeza. Veo potencial, veo logros, veo realización, veo que ustedes van a dar en el blanco, en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos van a subir? ¿Cuántos van a ascender? ¿Cuántos se van a elevar para llegar a ser todo lo que Dios quiere que sean? ¿Cuántos van a entrar en la plenitud de aquello para lo cual fueron creados? La invitación está. ¿Están ahí o no? Muy bien. Y como en Verdad y Libertad estamos hablando acerca de transformación en esta serie, así que vamos a seguir con la cuarta parte de nuestra serie, la renovación de la mente. Y hoy día quiero empezar puntualizando algo que estuvimos viendo la semana pasada. Y por supuesto voy a colocar primero la base doctrinal o bíblica de lo que estoy a punto de decirles. Bien, ¿cuál es nuestra plataforma sobre la cual emana esta enseñanza? Romanos 12:2 es un versículo sumamente importante. Así que apréndanselo, guárdenlo en su corazón, memorícenlo, porque de esto depende su futuro. Gracias por sus amenes, pero es la verdad. No se conformen a este mundo. Interesante, ¿no? Que hay una partícula negativa. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, mente, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa es la primera escritura. La segunda, y ya la vimos la semana pasada, es Filemón, el capítulo 1, el versículo 6. Donde aquí se nos expone lo que es la ley del reconocimiento. Esto es bien importante. Y acá se nos enseña cómo nosotros tenemos que reconocer todo lo que Dios depositó en nosotros por causa de Cristo. Y eso involucra una declaración o expresión verbal. Dice: y ruego que la participación y el compartir o la comunicación de tu fe, repiten conmigo, es mi fe. Obviamente la fe tiene que estar activa, no puede ser una fe pasiva ni floja. Produzca y promueva el pleno reconocimiento, aprecio, entendimiento y conocimiento preciso de todo lo bueno que es nuestro, lo que está en nosotros, en nuestra identificación con Cristo Jesús y para su gloria. Gloria a Dios por todo lo que somos en Cristo, por lo que tenemos en Cristo, por lo que podemos hacer en Él. ¿Cuántos están agradecidos? ¿Cuántos lo aprecian? ¿Cuántos lo reconocen? Y en las epístolas adquirimos el conocimiento pleno de ello. Muy bien. Ahora, siguiente escalón, 2 Corintios 4:13. Y noten ustedes aquí que nosotros tenemos el espíritu de fe. Eso es tremendo. 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Y cómo funciona el espíritu de fe? Creí, por lo cual hablé. La fe no solamente es una convicción, también es una confesión. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y esto define el estilo de vida del justo. El justo por la fe vivirá. Y si tiene fe es porque cree. Y si cree, tiene que también hablar algo. Eso es importante. Y vamos a ver que nuestra boca tiene una tarea que cumplir. Y ahí está el principio. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca, así como que es tu fe, también es tu boca. Nunca se apartará de tu boca, ¿no? Este libro de la ley o la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes en tu corazón, por supuesto, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces vemos aquí, si yo pudiese escurrir, si pudiese ordeñar, si pudiese sintetizar todo lo que estos 4 versículos nos dicen en una sola sentencia, en una sola frase, yo arribaría a esta conclusión: tu confesión te sostiene. Esto es bien importante. Hermanos, la Biblia nos dice claramente, es cierto, que Dios, el Creador, sustenta toda la creación con la palabra de su poder. ¿Están ahí o no? Obviamente es lo que nos sostiene a nosotros. La palabra de Dios nos sostiene a nosotros, pero la palabra necesita expresión verbal de los creyentes. Creí, por lo cual hablé. Nunca se apartará de tu boca. Es tu fe, es tu confesión, es tu boca lo que te sostiene.
Es sumamente importante. Así que en la vida cristiana yo he descubierto que mientras más confieso la palabra, y lo hago todos los días, hermanos, veo que la influencia que el mundo, la carne y el diablo ejercen sobre mi vida se desvanece. Es como que se reduce a cero, a la nada. Es como que se derrite. Es interesante. Vamos a hablar un poco acerca de atracción gravitacional. Vamos a hablar acerca de planetas. Si ustedes se acercan más a la Luna y se alejan menos de la Tierra, van a sentir con una manera mucho más fuerte la atracción gravitacional de la Luna y menos de la Tierra. Y esto es interesante. Si ustedes se acercan más al diablo y al mundo, el diablo los va a atraer con más fuerza. Si ustedes se acercan más a Dios, menos van a experimentar los jalones del mundo y de la carne y de todo eso. Eso es interesante. Esto funciona así. Ahora, cuando hacemos esto, nos va a ayudar en nuestro proceso de transformación, porque cuando confesamos la palabra, nuestra mente absorbe mejor la palabra de Dios y se alinea más a ella. Así que meditar conecta tu mente con tu espíritu para que la controles. No, el mundo nos habla de control mental, ¿no? y una serie de cosas, pero sin la participación del espíritu no podemos hacerlo. Así que cuando nosotros recurrimos al poder de la palabra y del Espíritu Santo, nuestra mente se pone en sujeción a nuestro espíritu y nos ayuda para avanzar en el proceso de santificación. Y ya hemos dicho una y otra vez que la mejor forma de poner nuestra mente bajo control, sobre todo una mente que está bajo ataque, una mente agitada, es confesando la palabra. Por eso, meditar, y eso es lo que hace la confesión. O sea, confesar es meditar. Meditar es confesar la palabra de Dios. Y eso es no permitir que la palabra se aparte de tu boca. El salmista decía en el Salmo 119, no permitas que la palabra de verdad se aparte nunca de mi boca. También dice en el libro de Salmos, dígalo los redimidos del Señor. O sea, los que Él ha comprado con su sangre. Ahí está la redención por la sangre. Esa es la parte de Dios. ¿Cuál es la parte del hombre? Dilo. Díganlo los redimidos del Señor. La Biblia también dice que Jesús ascendió, traspasó los cielos y que Él ahora es nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, esa es la parte de Dios. Nuestra parte es retengamos nuestra confesión firmemente, fuertemente, aferrémonos a ella. Luego dice en el capítulo 10 de Hebreos, mantengamos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que proveyó, fiel es el que prometió. Así que nuestra confesión nos sostiene. Aplicamos, como dije, en primer lugar la ley del reconocimiento y luego la ley del uso, en este caso la ley de la confesión, y todo eso nos introduce en la ley de la transformación. Estamos hablando de transformación en esta serie. Estamos hablando acerca de declarar la palabra, de hacer que la mente la absorba, y eso es lo que la meditación hace. Entonces, cuando hablamos de la renovación de la mente, hemos dicho que el resultado de todo esto es la transformación por medio de la palabra y llegamos a ser más como Cristo. Pero estamos hablando de algo que nosotros hacemos. Es decir, Dios no lo va a hacer por ti, pero si tú lo obedeces, Él te va a ayudar. Porque el poder de Dios se activa cuando tú entras en modo obediencia. Entonces su parte, ya hemos dicho, fue regenerar nuestro espíritu, darnos un nuevo nacimiento. Y una vez que nosotros somos una criatura por dentro, tenemos la vida de Dios en nosotros. Somos salvos por su vida, somos libres por su vida, somos sanos por su vida. Y somos equipados y empoderados por la vida de Dios. Porque la vida de Dios es la fuerza más poderosa que existe en este universo. Sobrepasa largamente la fuerza de la muerte. Así que tenemos que recordar que Dios nos puso en Cristo. Amo esto de las epístolas. En las epístolas, si ustedes se meten en las epístolas, si es que nosotros hacemos simplemente un resumen general, una síntesis del mensaje de las epístolas es el siguiente. Número 1, Dios te puso en Cristo. Esa es la parte de Dios. Ahora, nuestra respuesta ¿cuál es? Nos ponemos en fe y nos ponemos en el Espíritu. Repitan conmigo. En Cristo. En fe. En el Espíritu. Y es sumamente importante que entendamos que los tres elementos aquí deben estar presentes. Si tú quieres caminar una vida en victoria, tienes que tener las tres patas de ese banquito. Si no quieres que ese banquito que representa tu vida espiritual se caiga, necesitas estar en Cristo, necesitas estar en fe y necesitas estar en el Espíritu. Y eso es lo que nos capacita a nosotros para vivir en victoria y nos ayuda para que avancemos en el proceso de santificación. ¿Por qué? Repitan conmigo, es en el Espíritu.
Ahora, ya hemos dicho, ¿no?, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. O sea, es en el espíritu que renueva su mente. Es en el espíritu, caminando en el espíritu, que no satisface los deseos de la carne. Es en el espíritu que tú avanzas en el proceso de santificación. Controlas tus procesos mentales, sujetas los impulsos de tu cuerpo y avanzas y te conviertes más en alguien como Cristo. Ahora, a diferencia del nuevo nacimiento, que fue un evento inmediato o instantáneo, la mente es renovada a través de un proceso diario, y esto no es algo que ocurre de manera automática. O sea, tú tienes que hacer algo al respecto, sabiendo que Dios nos ha dado a nosotros los medios o las herramientas para que esto pueda ser hecho. Así que tenemos que entrenarnos a nosotros mismos a dejar de pensar como el mundo, tenemos que desaprender la manera o forma de pensar del mundo y tenemos que aprender a pensar como Dios piensa. Y esto realmente es algo que la misma palabra de Dios nos manda en Isaías 55, versículo 8. Ahora estamos yendo al Antiguo Testamento, estamos dejando un ratito Romanos 12:2, y estamos yendo al Antiguo Testamento para que vean que este es un principio eterno. Y acá se nos dice claramente, y es Dios hablando en primera persona. Y Él está hablando acerca de sus propios pensamientos. Dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Y aquí tenemos una tremenda declaración, porque nos muestra que hay una relación entre nuestros pensamientos y nuestros caminos. Esa dupla, pensamientos, caminos, es muy poderosa. Si tú logras entender ese mecanismo, te vas a guardar de una vida de pecado. Porque si tú piensas mal aquí, vas a actuar mal allá. Falla aquí, pecado allá. Porque los pensamientos del hombre dan origen a los caminos del hombre. Los caminos del hombre son el resultado de los pensamientos del hombre. Por eso, ¿dónde creen que Satanás apunta? Apunta a tu mente. Tu mente es un campo de batalla. Por eso tú tienes que poner una malla, tienes que poner un filtro en tu vida pensante para que el diablo no te incite a pecar o no logre hacerlo. Entonces nuestros pensamientos y nuestros caminos están conectados, sea lo que estés pensando, eventualmente se va a convertir en una acción. Por eso tus pensamientos deben ser correctos para que tus acciones sean correctas. Y si tú quieres que te vaya bien en la vida y cosechar buenas cosechas de lo que siembras, entonces tienes que primero aprender a pensar bien. Así que si nuestra mente es un campo de batalla, tenemos que tomar medidas preventivas al respecto, porque la mejor política es la prevención. Y no después de que has sido dañado te pones a llorar. No, así que tenemos que tener mucho cuidado con los malos pensamientos que pasan por nuestras mentes. Ahora, quiero colocar una ilustración, porque nuestra mente, hermanos, absorbe todo. Nuestra mente tiene la capacidad de empaparse de su entorno, de su ambiente, y por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Alguna vez han subido a un microbús donde el conductor, el chofer, ha puesto una salsa, una chicha, una cumbia horrible, con letra sensual, carnal, diabólica? Y tú no quieres escuchar eso, pero cuando bajas del microbús, ¿qué pasa? ¿No les ha dado vueltas la misma canción en la mente? Porque la mente se empapa, la mente se absorbe de su entorno. Entonces, ¿qué haces tú para contrarrestar eso? Ponte a cantar una alabanza, hermano. ¿No? Y la palabra de Dios limpia tu mente de esa basura mundana. Tú tienes que guardar tu mente, tienes que guardar tu corazón. Y es bien importante, hay una relación entre la mente y los ojos. ¿Cómo es eso? La mente y el ojo funcionan de una manera muy parecida. Hay momentos en los cuales, por ejemplo, nuestros ojos captan de manera casual escenas que no es bueno mirar, ¿no? Y el problema empieza, ¿no? Cuando tú enfocas tu mirada y no la cambias a otro lado, sino que te enfocas y comienzas a mirar este asunto, entonces persistes y permites que eso ingrese a tus procesos mentales y produzca en ti daño moral, por ejemplo, ¿no? La pornografía o ver novelas, este tipo de cosas son autodestructivas en naturaleza, porque te van a dañar, ¿no? Y nosotros no tenemos que exponernos a este tipo de cosas que sean destructivas en naturaleza, porque eso no te va a ayudar a ser más como Cristo. Olvídalo, hermano. Esas cosas tienen la firma de Satanás detrás, ¿no? Quien vino para hurtar, matar y destruir. Tenemos que guardarnos de muchas cosas. La Biblia nos dice que tenemos que guardarnos sin mancha en este mundo. Así que de la misma forma como las escenas delante de nuestros ojos, ¿no? Pueden ingresar a nuestra mente, vivimos en un mundo en el cual hay un sistema que es destructivo y es negativo, y esas cosas van a llegar a nuestras mentes. Vamos a ser atacados porque el campo de batalla es la mente. Es más, el mismo diablo va a inyectar en tu mente pensamientos para que queden incrustados allí, para que él te pueda incitar a llevar a cabo acciones pecaminosas que te van a dañar. Ahora, ¿cómo fue que Jesús fue tentado? De esa forma. O sea,
Voy a decir una cosa que quizás lo saque de cuadro, pero es la verdad. Jesús tuvo malos pensamientos. ¿Están ahí o no? Pero Él no los pensó, Él no los originó, Él no los generó, no salieron de su espíritu. Él no los pensó. Fueron inyectados o lanzados de parte del diablo a la mente de Jesús. Es más, para que tú puedas ser tentado, necesitas tener malos pensamientos. ¿Me pueden entender o no? Entonces, necesitas tener malos pensamientos para que puedas ser tentado. Eso es lo que quise decir. Entonces, Jesús no permitió que esos malos pensamientos permaneciesen en su mente. De inmediato, Él habló lo que estaba escrito, ¿ok? Y cubrió ese vacío y puso la palabra, y la palabra que es poderosa, que es luz, hizo que las tinieblas desapareciesen. La luz resplandece en las tinieblas. Eso es bien importante. Entonces, Jesús de inmediato cerró el archivo que el diablo estaba tratando de abrir. Lo hizo de manera absoluta. Sin embargo, esos pensamientos vinieron contra Jesús. Entonces, no te sientas mal si vienen malos pensamientos contra ti. No, no has perdido tu salvación. Sí, eres una persona nacida de nuevo. Así tengas malos pensamientos, porque hay un diablo suelto, vivo y activo en el planeta Tierra que viene para hurtar, matar y destruir, y el campo de batalla es tu mente. Y tenemos que reconocerlo. Y eso nos ocurre también a nosotros. Y por eso, cuando volvemos a pensar en lo que nos dice Isaías 55:8, concluimos lo siguiente, que ningún ser humano piensa naturalmente como Dios piensa. Porque pensar como Dios piensa naturalmente no es una práctica ni una tendencia natural del hombre, porque nuestros procesos mentales fueron afectados por nuestra caída moral. El espíritu del hombre se separó de Dios y los pensamientos del hombre fueron oscurecidos o entenebrecidos. Muerte espiritual significa separación de la vida. Te separas de la luz, entonces entras en un lugar tenebroso, un lugar de oscuridad. Ya no hay sabiduría, ya no hay revelación, ya no hay inteligencia, hay sencillamente oscuridad. Entonces, el hombre caído no piensa como Dios y por eso no puede caminar con Dios. Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es no. Tenemos que primero pensar como Dios. Entonces, para poder pensar como Dios hay un proceso. El primer evento es el nuevo nacimiento. Y en segundo lugar, tenemos que aprender a pensar como Él. Y esto no ocurre de manera automática. Entonces, nosotros necesitamos una autoridad. Necesitamos un patrón, necesitamos un modelo. Necesitamos un punto referencial inamovible y 100% confiable al cual podamos recurrir, ¿no? Los antiguos marinos no tenían brújulas, no tenían GPS, no tenían navegadores, entonces tenían que utilizar las estrellas como puntos de referencia para poder cruzar el océano. Entonces nuestro punto de referencia, nuestra brújula, es un libro maravilloso llamado la Biblia, es la palabra de Dios. Y ella es la fuente inagotable de pensamientos que emanan para que nosotros podamos recurrir a ellos y definitivamente aprender a pensar como Dios. En la Biblia tenemos la forma en la cual Dios piensa, Dios actúa, Dios opera, cómo es que Él funciona, cómo es que Él hace las cosas, cuáles son sus actitudes, y todo esto se encuentra en la Biblia. Así que la Biblia nos muestra la forma en que Dios expone sus pensamientos. No solamente allí están los pensamientos, el corazón, la mente y voluntad de Dios expresada, las doctrinas y la forma en que Él se mueve, pero también vemos una manera específica, un patrón en el cual Dios revela su palabra o sus pensamientos. Y esto es tremendo porque el libro del cual estamos hablando es un libro que se escribió en un periodo de más de 1600 años. Hay un solo autor, una sola mente detrás de la Biblia, pero hubo muchos escritores de diferentes culturas, diferentes épocas. Esto es tremendo. Y hay una combinación de pensamientos que son completamente complementarios y nada contradictorios, porque la Biblia es el libro más consistente de todo el universo. Es una unidad maravillosa. Así que Dios nos ha dado a nosotros un medio o una herramienta para renovar nuestras mentes, y esa herramienta es de origen sobrenatural. O sea, no tenemos que estar bajo la maldición de que confía en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero cuando confiamos en Dios, entonces las cosas funcionan. Así que
Hay múltiples escritores, múltiples épocas, diferentes culturas, diferentes idiomas, bajo diferentes gobiernos, bajo diferentes imperios, y todos ellos escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo los mismos pensamientos, los mismos conceptos, las mismas ideas, las mismas nociones, las mismas doctrinas, y todas estas no se contradicen en lo absoluto, más bien se complementan. Las escrituras se regulan unas a otras, se complementan unas a otras, se amplían unas a otras. Y la Biblia no contiene contradicciones. Las contradicciones están en la cabeza de aquellos que no la entienden, y eso es cierto. Pero lo que sí encontramos ahí son diferentes aspectos de diferentes verdades. Nunca vas a encontrar en un solo versículo o pasaje todos los aspectos de una misma verdad. Tienes que escudriñar la Biblia. Por ejemplo, si tú estás subiendo o escalando una montaña y lo estás haciendo por la ladera occidental y otro está escalándola por la ladera oriental, otro por el norte, otro por el sur, quizás van a haber cosas diferentes. Es la misma montaña, ¿no? Quizás por aquí haya mucha vegetación, por aquí haya mucha tierra, o quizás por aquí haya nieve, pero por aquí no. Entonces están hablando todos de la misma montaña, pero son diferentes aspectos. Y por ejemplo, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos 4 retratos únicos de la persona del Señor Jesucristo. Y cada uno, por así decirlo, ¿no?, hizo su pincelada única y singular de la persona de nuestro Señor Jesucristo, dirigiéndose a una audiencia diferente, enfatizando algún aspecto diferente de nuestro Señor, ¿no? Mateo escribió a judíos. Y él demuestra que Jesús era no solamente judío, sino que él era rey y que era Mesías. Y esa es la audiencia a la cual se dirige. Entonces, ese es el aspecto del Señor Jesucristo que él presenta, a Jesús como rey. Luego llegamos a Marcos, y Marcos escribe para los romanos y presenta a Jesús como el siervo perfecto. Y a Jesús como siervo haciendo milagros, altamente ejecutivo. Hay palabras conectivas en Marcos que implican una acción tras otra. Inmediatamente, esto, aquello. Vemos a Jesús cumpliendo el plan del Padre como siervo, altamente ejecutivo, y eso apeló al pensamiento romano. Luego en Lucas vemos el pensamiento griego. Lucas escribe a los griegos mostrando a Jesús como el hombre perfecto que dependía del Espíritu Santo. Una doctrina fuerte en Lucas es la doctrina del Espíritu Santo. Y luego llegamos a Juan, el 4 de los evangelios, donde Jesús es presentado como Dios, como el Hijo de Dios. Es tremendo. Ahí no aparece su infancia, no aparece la tentación, y es una pincelada diferente. Y estos 4 relatos se complementan maravillosamente. Ahora, estamos hablando de nuestra fuente, de nuestro punto referencial, para que nosotros nos podamos alinear con él. Estoy hablando acerca de ese libro de origen sobrenatural, la Biblia. En la Biblia existe un orden en la transferencia del pensamiento que Dios nos da. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Entonces hay que entender su orden, hay que entender la naturaleza del orden divino. Y como muchos no entienden lo que Génesis establece, se meten en problemas. Hermanos, si ustedes estudian y entienden bien los 3 primeros capítulos del libro de Génesis, el resto va a dejar de ser un misterio, el resto de la Biblia. Así que vamos a Génesis capítulo 2 y vamos a ver cómo Dios muestra este tipo de cosas. Génesis 2, versículos 16 y 17. Acá tenemos un mandamiento de parte de Dios. Por supuesto, tiene que ser obedecido. Dice: el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer libremente de todos los árboles del jardín o del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Interesante, y aquí vemos 2 aspectos, un aspecto positivo y un aspecto negativo. Ahora, obviamente esta no es la primera mención de los árboles en el huerto o jardín del Edén, ¿no? Porque antes de que Dios le diese a Adán este mandato, ya había una referencia anterior con respecto a estos árboles. Así que voy a hacer un retroceso acá de 7 versículos y voy a ir al versículo 9 para que ustedes puedan ver esta declaración. El Señor Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. O sea, no solamente eran buenos para comer, también eran hermosos, eran atractivos. También, y esto está hablando de un grupo separado, aparte de todos esos árboles hermosos, lindos, bellos y buenos para comer, Dios coloca un divisor y dice también: en medio del jardín, no sé cuántas hectáreas tendría el huerto del Edén, no lo sabemos, nunca llegaremos a saberlo quizás,
pero sí había seguramente miles de árboles frutales buenos para comer. Pero en medio del huerto, en lo más importante, en lo más central, en lo más visible, estaba allí el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esto es interesante. Este es un escenario que ha sido arreglado de manera intencional por Dios antes de poner al hombre allí. Y eso envía un mensaje muy claro. O sea, todos los árboles eran agradables a la vista, eran buenos para comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no estaba entre ellos. Era un árbol aparte, estaba separado y estaba junto al árbol de la vida. O sea, quiero que ustedes puedan ver este escenario del huerto. Imagínense miles de árboles bellos, preciosos, no un paraíso, el huerto del Edén. Pero en medio hay un árbol frente al otro. Y el mensaje es muy claro. Dios estaba llevando al hombre a un punto de decisión. El hombre debía escoger. O sea, la Biblia claramente nos dice que Dios nos ha dado a nosotros el poder de elección. Amén. Somos agentes morales, tenemos libre albedrío, podemos escoger. Así que esto implicaba un ejercicio de la libre voluntad del hombre. Así que antes que Dios mandase a Adán que no comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal, le dijo que podía comer de todos los demás árboles, incluido el árbol de la vida. Y esto nos enseña mucho acerca de Dios. Aprendamos esto acerca de nuestro Padre. Pensemos como Dios piensa. Dios nunca crea un vacío. Dios nunca te deja colgado. Dios nunca te deja en el aire. Siempre te da algo concreto sobre lo cual tú te puedes parar y puedes operar desde ahí. En otras palabras, si tú le dices a alguien, no hagas algo, pero fallas en darle una alternativa mejor, acabas de crear un vacío. Y eso se puede aplicar en diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, tú puedes aplicarlo en la educación de tus hijos, ¿no? Si tú le dices a tus hijos que no hagan algo, pero al mismo tiempo no les das algo para reemplazar y llenar ese espacio con algo bueno, acabas de crear un vacío y ello va a causar que ellos hagan aquello que tú les prohibiste. Por ejemplo, y voy a ser muy claro, ¿no? Ustedes que tienen hijos adolescentes, y la adolescencia es una etapa un poco difícil, ¿no? Y así como la mente es el campo de batalla, quiero que sepan, hermanos, y esto no es nada oculto, Satanás está detrás de tus hijos. Ustedes que tienen hijos, Satanás está detrás de tus adolescentes, detrás de tus jóvenes, y no lo podemos permitir. Por ejemplo, ¿no? Y eso pasa, en la vida real pasa, ¿sí o no? Y viene tu hija o tu hijo y te dice, papá, me han invitado a una fiesta del colegio, ¿no? Y tú sabes que en esa fiesta va a haber trago, va a haber tabaco, va a haber bailes, y tú no sabes ni te imaginas qué más va a haber, ¿ok? Entonces, si tú simplemente como hijo no quieres, como padre, no quieres exponer a tu hijo a esa clase de atmósferas ni influencias, o sea, ¿cuántos saben que este tipo de escenarios no ayuda a nuestros hijos para que sean más como Cristo? ¿Están ahí o no? O sea, ellos se están exponiendo en ese tipo de casos a que sean tentados y que se vuelvan más mundanos. Y es allí donde tú entras y piensas con sabiduría, piensas como Dios. Yo como padre no puedo dejar un vacío. Entonces, ¿qué hago? Le doy a mi hijo una alternativa mejor. Digo, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no invitas a tus amigos a la casa, ¿no? Y pones una película cristiana y les compro pizza a todos ustedes? Y pueden jugar buenos juegos de mesa, pueden hacer esto. Y la verdad es que tú has protegido a tu hijo, le has dado una alternativa mejor, no lo has dejado en el vacío, deseando, ¿no?, ir a ese tipo de cosas que realmente al final no lo iba a ayudar. Entonces, volviendo a la historia de Adán y Eva, Dios le dijo a Adán que comiese de todos los árboles del huerto, incluido el árbol de la vida. Y quiero que piensen en esto. ¿Qué hubiese ocurrido si Adán hubiese comido del árbol de la vida? Él no hubiese caído en pecado, no hubiese caído tampoco en la muerte. Simplemente hubiese permanecido en ese estado de vida. Y por eso, cuando Adán pecó, Dios tuvo que poner querubines protegiendo el camino al árbol de la vida para que Adán no comiese en ese estado pecaminoso
de ese árbol porque hubiese continuado eternamente en ese estado caído y no hubiese existido para él esperanza ni posibilidad de redención. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Repitan conmigo, estoy atento, estoy escuchando. Todos los que están dormidos digan amén. Ah, ya no. Ya no van a pisar el palito 2 veces. Así que Dios coloca delante de nosotros 2 cosas. Eso es lo que hace la Escritura. Entendamos la mente de Dios. Dios coloca delante de nosotros 2 diferentes conjuntos de comportamientos. Por ejemplo, ¿con qué versículo empezamos hoy? ¿Con qué versículo empezamos esta serie? Romanos 12:2, ¿no? Entonces acá hay 2 conjuntos, 2 elementos, ¿no? No se conformen a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente. Entonces tenemos aquí algo negativo, no se conformen al mundo, y tenemos algo positivo, transfórmense por la renovación de sus mentes. Y luego Dios nos da a nosotros las herramientas o los medios para poder obedecerle. Dios no nos deja colgados, no nos deja en el vacío, siempre nos da la dirección correcta y nos da las herramientas para obedecerle. Ahora, vamos a ver ese patrón, y estamos hablando del libro, el libro sobrenatural. Estamos hablando acerca de algo que verdaderamente nos va a cambiar, es la Escritura. Segunda Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y es útil, es provechosa, es beneficiosa. ¿Para qué? Acá están las 4 utilidades de la palabra. Para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. He colocado ahí unos símbolos positivos y negativos que en un momentito se los voy a explicar. O sea, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que toda la Escritura es inspirada, por supuesto, ya que es inspirada, nos es de provecho, de ayuda y de utilidad, no es palabra de hombre. Si fuese palabra de hombre, si fuese el consejo del hombre, no nos serviría. Los pensamientos de los hombres caídos son tan caídos como ellos, no nos van a ayudar, ¿no? Un pensamiento caído no puede ayudar a una persona caída, y los pensamientos de Dios sí nos pueden ayudar. Pero no solamente acá se nos está diciendo la utilidad de la Escritura, pero al mismo tiempo se nos da, o sea, no solamente se nos dice que la palabra de Dios fue inspirada, pero también vemos que fue inspirada en cierto formato. Quiero que ustedes vean la forma en la cual Dios se comunica con el hombre, porque todo el tiempo Dios nos está llamando a nosotros a tomar una decisión. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios nos confronta? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios nos llama para que nosotros respondamos a Él? Entonces, el formato de su comunicación está en ese modo. Ok. Tenemos aquí 2 aspectos que mencioné antes, el aspecto positivo y el aspecto negativo. En primer lugar, la Escritura es útil para enseñanza. Es positivo, amén. Ser enseñados en la palabra de Dios es una bendición. Jesús, el comunicador maestro, lo que más hizo fue enseñar. Y es útil para la enseñanza o para la doctrina, es completamente positivo. Estudiar, conocer, entender las doctrinas de la Biblia es maravilloso. En la Biblia encontramos principios, conceptos, ideas, hechos que tienen que ver con el plan de Dios, incluyendo la creación, la redención, la restauración de todas las cosas. Entonces, por eso he puesto ahí un símbolo positivo, porque la enseñanza es algo positivo. Luego vemos que, en segundo lugar, la Escritura también es útil para la reprensión. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser reprendidos? Entonces coloqué el símbolo negativo. Esto está expresado en forma negativa, así como no se conformen en este mundo, empieza con la partícula no. ¿No? Igual cuando se trata de la forma que los padres deben tratar con los hijos, nos dice, padres, no exasperen a sus hijos a la ira. Entonces ahí hay un negativo. Ahora, quiero explicarles esto porque muchas veces la gente no entiende la naturaleza de la reprensión. Una reprensión es una advertencia, la cual no se deriva de tu actual comportamiento. En este caso, se está hablando del comportamiento de alguien más. En otras palabras, la Biblia está llena de historias de personas que fallaron, que cometieron errores, que pecaron, y vemos lo que les ocurrió al hacer lo incorrecto. Entonces nosotros necesitamos aprender de los errores de aquellos que nos precedieron. Si no aprendemos de los aciertos y desaciertos de aquellos que nos precedieron, vamos a terminar cometiendo los mismos errores porque no hemos aprendido las lecciones de la historia. Así que esta reprensión es una advertencia.
¿no? Guerra avisada no mata gente, dicen. Entonces, para que ustedes puedan entender lo que se está diciendo. Y bueno, acá se nos advierte para que no caigamos en lo mismo. La tercera cosa para la cual la escritura es útil es para corrección. Y acá tenemos otro negativo. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser corregidos? No nos gusta, pero la corrección es necesaria, es parte de la escritura. Y aquí tenemos a Dios ahora sí tratando contigo específicamente con respecto a algo que ya hiciste mal. La cual viene antes de que, por ejemplo, la reprensión viene antes que cometas un error potencial, pero la corrección viene después que lo cometiste. Y lo último, la cuarta utilidad de la escritura es que la escritura es también útil para instrucción en justicia. Y esto es algo completamente positivo. Entonces vemos aquí el formato en el cual Dios comunica su palabra. ¿Cómo es que Él opera? Tenemos acá un positivo, ¿no? Y abajo al final de todo, otro positivo. Y en medio, como un sándwich, ¿no? Tenemos dos negativos. Es interesante la forma en la cual Dios opera. Así que Él ha dispuesto esas cosas así en ese formato. Es así como su palabra opera juntamente. Pero ¿se han dado cuenta que no hay ningún vacío? No hay más positivos que negativos, ni más negativos que positivos. Aquí no hay cargas negativas sueltas. ¿Okay? Aquí encontramos un perfecto balance y no hay ningún vacío. Entonces, a veces en la palabra de Dios hay con ella un no, pero si no reemplazamos el no con un sí, nos metemos en problemas porque hemos creado un vacío. Ahora, vamos a ver este principio ilustrado en Lucas el capítulo 11. Esto es interesantísimo. El versículo 24, el versículo 25. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, si el demonio sale de una persona, está dejando un vacío, ¿no? O sea, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. O sea, esto significa que la tendencia de un demonio que es expulsado de un cuerpo, la tendencia es volver, en primer lugar, como primera opción, a la, entre comillas, casa de la cual fue arrojado. Porque a los demonios no les gusta ser espíritus desencarnados, ¿no? Sin una casa, sin un cuerpo, se sienten así, ¿no? Y no se sienten bien. Entonces, ellos llaman al cuerpo de la persona del cual salieron, lo llaman mi casa. ¡Qué atrevidos! O sea, ese cuerpo no les pertenece, ¿no? Pero la razón por la cual puede, porque puede hacer el intento, pero la razón por la cual logra su cometido en ese intento es porque esa casa, cuando regrese a esa casa o ese cuerpo, lo encuentra completamente vacía. O sea, ese cuerpo fue limpiado de lo malo, pero no fue llenado de lo bueno. Y ese es el problema. Es como un departamento que ha sido renovado, ¿okay? Para que venga un nuevo inquilino. Está todo limpio, todo pintado y los muebles anteriores fueron retirados, pero no hay nadie ocupándolo, nadie está viviendo allí. Y eso es lo que ocurre cuando se crea un vacío. Y miren lo que dice el versículo 26. Entonces, este demonio que fue expulsado, ¿no? Va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hermanos, en esta serie estamos hablando de transformación. No estamos hablando de que tu futuro sea peor, estamos hablando de que sea mejor. ¿Están ahí o no? Por lo tanto, hermano, no crees un vacío. O sea, si supuestamente, ¿no?, lo malo ha salido de ti, entonces llénate de lo bueno. Entonces, acá se nos está diciendo que no solamente es importante que nos limpiemos de todo aquello que es malo, sino que también lo reemplacemos con algo que sea absolutamente bueno. Si estábamos antes llenos del mundo, ahora tenemos que llenarnos de Dios. Eso es muy claro. Y esto significa que tú tienes que establecer o crear en tu propia vida nuevos hábitos, nuevos patrones mentales, nuevos pensamientos, nuevas formas de pensar. Y este es el propósito de la renovación de tu mente, alinear tu mente con los pensamientos de Dios. Porque si tú después de nacer de nuevo no llenas tu corazón, no llenas tu mente de la palabra de Dios, vas a dejar un vacío que rápidamente el mundo, la carne y el diablo van a ocupar y tu posterior estado será peor. Hermanos, en la vida cristiana no se permiten los retrocesos porque es horrible. En vez de mejorar, empeoras. Y por eso la Biblia nos advierte. ¿Se han dado cuenta? La escritura es útil también para la reprensión. O sea, hay casos de personas que volvieron atrás del santo mandamiento. Y fueron como el perro que vuelve a su vómito y como el cerdo que se vuelve a revolcar en el lodo. Es peor. Qué gráfica es la escritura, ¿no? Ok. Y en Romanos 12:2 se nos advierte, ¿no? No se conformen a este mundo.
transfórmense. La palabra es muy clara. Así que no debemos retroceder en nuestro caminar con Dios. Por eso, hermano, no crees un vacío, renueva tu mente. Entonces, ¿qué es lo que hace en esencia la renovación de nuestra mente en nuestras vidas? Bueno, es un proceso de quitar y poner sin dejar un vacío. Repito, renovar la mente es un proceso de quitar y poner sin dejar un vacío. Quitar lo malo y poner lo bueno. Parece que estoy enseñando cosas tan básicas como si fuese enseñarle a bebitos, pero así tiene que ser. Las cosas muy claras. Entonces, eso es un proceso de limpieza y purificación, porque es parte de la santificación de nuestras almas. Se lo voy a poner en este formato. La renovación de la mente es el proceso en el cual quitamos de nuestras mentes todo pensamiento destructivo, vano e improductivo, y lo reemplazamos con pensamientos que son buenos, provechosos y productivos. Por eso, hermanos, no es nada bueno ni sabio para ti ni para tu sistema que tengas la mente en blanco. Alguien dijo que una mente en blanco y una voluntad pasiva da lugar a los espíritus malos. ¿Han escuchado que la mente en blanco es taller del diablo? Así que no nos podemos dar el lujo, porque tener una mente en blanco es desobedecer la verdad, es desobedecer el mandato de Dios de meditar la palabra de Dios de día y de noche. Y Él ya nos ha dicho, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto para poder avanzar en este proceso? Así que vamos a leer otra vez el pasaje de Isaías 55, pero voy a retroceder y vamos al versículo 6, al versículo 7, y dice, y eso es importante, porque Dios nos está llamando, hermanos. Acá hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Está el que llama y están los que son llamados. Dios es el que llama. Ustedes, nosotros somos los que estamos siendo llamados. Y no solamente está el que llama, está el que oye y el que obedece el llamado. Y el llamado de Dios es muy claro. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Y luego dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Otra vez la dupla pensamientos, caminos. Y una persona inicua, una persona impía, una persona injusta tiene pensamientos completamente diferentes o antagónicos o contrarios a los de Dios. Y por eso sus caminos también son completamente desagradables a Dios. Es más, en Colosenses 1 dice que antes de que nosotros estuviésemos en Cristo, éramos enemigos de Dios en nuestras mentes, pensamientos, haciendo malas obras, acciones. Mente, camino, pensamientos, caminos. Cuando nacimos de nuevo espiritualmente, todos nosotros llegamos a Cristo con una mente vieja, programada por el mundo para la autodestrucción, y por eso necesitamos entregarnos de lleno a las Escrituras para cambiar nuestros procesos mentales. Hermano, ¿tú quieres que te vaya bien en la vida? Entonces aprende a pensar bien. Pensar bien, creer bien, hablar bien, actuar bien, es una fórmula para el éxito. Y es allí donde nuestras vidas son transformadas más allá del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el milagro más grande que existe, pero es solamente el inicio. Yo siempre digo que el nuevo nacimiento es el arranque de nuestra vida espiritual. Pero no te quedes allí, en la cuna, no te quedes en la cuna espiritual. O sea, avanza, ¿no? Porque podemos ser transformados más allá. Así que el proceso de renovación mental te lleva más allá del evento de la regeneración espiritual. Y acá encontramos otro divisor entre lo que es un evento y lo que es un proceso. ¿Hasta dónde nos lleva este proceso de la renovación mental? Se los voy a decir en otro formato. El evento de la justificación, y esto ocurre cuando naces de nuevo, te catapulta hacia el proceso de la santificación, el cual nos conduce hacia el evento de nuestra glorificación, el cual completa nuestra salvación total. Este es el cuadro completo. Aquí tenemos el panorama completo. Por dentro, como nuevas criaturas, ya poseemos la imagen del Hijo de Dios. Luego el hombre interior, donde está la mente, el alma, estamos todavía siendo transformados, pero un día nuestro cuerpo, nuestra carnecita será glorificada y poseerá la semejanza del Hijo. Hermanos, ese será el paquete completo. ¡Gloria a Dios! De eso se trata. Esa es la dirección hacia la cual estamos yendo. Entonces, todo esto nos conduce para que Cristo sea formado en nosotros y un día veamos a Cristo tal como Él es.
porque poseeremos un cuerpo glorificado semejante al suyo. Así que Dios espera que tú respondas a su llamado y avances. Dios no te ha llamado al retroceso, Dios te ha llamado a avanzar. Y en ese proceso tú no puedes hacerlo según tus propias fuerzas, porque Dios es el que te da el origen, el punto referencial, te da su palabra, pero también te da su espíritu para ayudarte. Y tú llegas a poder pensar como Él piensa cuando la palabra te es abierta o te es revelada. Así que ya hemos visto que cuando Dios te encarga algo, Él siempre te da un precepto de dos lados. Hay dos aspectos acá, uno positivo y uno negativo. Dios en su comunicación contigo te va a dar un sí y te va a dar un no. Las cosas que Él comunica tienen un sentido de aprobación y un sentido de desaprobación. Como Dios es papá y Él te ama tanto, te da un sí para las cosas que te van a hacer bien, pero también te da un no para las cosas que te pueden dañar. Y lo último que Él quiere que ocurra contigo es que seas dañado por el diablo. ¿Están ahí o no? Así que Dios nunca crea un vacío. Hermano, nunca serás capaz de resistir al diablo y estar firme en el día malo si es que tú tienes un vacío. Tú tienes que estar vestido de toda la armadura de Dios. Tienes que tener tu corazón lleno de la palabra de Dios y tu mente llena de la palabra de Dios para poder hacer frente al enemigo en el día malo. Entonces, no puedes resistir si no tienes algo adentro. Tú no puedes resistir a partir de un vacío, porque un vacío no hay nada, no hay poder. Así que nosotros amamos a nuestros adolescentes, los queremos proteger y por eso les damos nos. Pero no son solamente nos, le damos alternativas mejores. Si tú a tu hijo adolescente solamente le dices no, 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 y le das solamente prohibiciones, no lo estás ayudando del todo. Por eso nosotros en Verdad y Libertad tenemos un sí. Los sábados tenemos reuniones de jóvenes y de adolescentes, donde ellos comienzan a ser permeados bajo una atmósfera donde se llenan de Dios, se llenan de la palabra de Dios y son protegidos de los peligros que existen en nuestra sociedad y cultura. Por eso, hermanos, los niños de Verdad y Libertad cuentan y valen. Y ellos tienen su servicio temprano, en las mañanas, los domingos, mientras ustedes están acá. Ellos están recibiendo palabra y están siendo equipados para la grandeza. Están aprendiendo la palabra de Dios que va a causar que sus vidas sean levantadas a otro nivel y puedan marcar la diferencia en este mundo tan negativo. Porque están siendo transformados. Amén. Tus jóvenes pueden ser transformados, tus niños pueden ser transformados, pero ese es el sí que les tienes que dar. ¿Están ahí o no? Así, obviamente los jóvenes necesitan restricciones, pero no debemos perder de vista que para cada no que les demos debe existir un sí. Y esta es la forma, manera o patrón que Dios ha establecido en las Escrituras. Y hay mucho poder en todo esto. Ahora, vamos a volver a la historia de Adán y Eva, porque estamos viendo que el hombre tiene que ser llevado tarde o temprano a un punto de decisión. Por eso es el formato de Dios. O sea, hay un sí, hay un no. Y hay una forma de responder positivamente porque Él nos da a nosotros las herramientas. Bien, vamos a regresar a Génesis capítulo 3, los versículos 22 y 24. Esto fue lo que pasó después de que Adán pecó, ¿no? El Señor Dios dijo: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo arrojó del jardín del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino del árbol de la vida. Ya hemos dicho anteriormente que si Adán en su estado caído o pecaminoso comía del árbol de la vida, hubiese permanecido para siempre en ese estado y nunca hubiese existido para él posibilidad o esperanza de redención. Ahora, what if? ¿Y qué si? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en este escenario? ¿Y qué si Adán, antes de comer del árbol del conocimiento del bien, y qué si él comía primero del árbol de la vida? Se obedecía a Dios, porque Dios le dijo: de todos los árboles del huerto podrás comer, incluyendo el árbol de la vida. ¿Qué hubiese ocurrido si en ese punto de decisión él comía primero el árbol de la vida? Adán hubiese entrado, porque es el árbol de la vida eterna, hubiese entrado en un estado de incorrupción e inmortalidad, donde nunca más el árbol del conocimiento del bien y del mal hubiese sido para él una tentación. Nunca más hubiese habido posibilidad de muerte,
y de corrupción, nunca más hubiese existido la posibilidad de la caída. Ese escenario que Dios armó en el huerto del Edén era un escenario para llevarlo a un punto de decisión. Era una sola tentación. Era un solo momento de tentación. Yo se los voy a decir así. Jesús en su obra quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Eso está en Timoteo. Cuando tú y yo tengamos cuerpos glorificados, nunca más podremos ser tentados. ¡Gloria a Dios! Seremos en ese sentido como Dios, porque Dios no puede ser tentado. ¿Están ahí o no? O sea, porque ya la concupiscencia, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraída. O sea, es imposible que tú y yo seamos tentados después de haber experimentado la salvación integral o total, espíritu, alma y cuerpo, donde somos más como Jesús. Adán tuvo la oportunidad. Lamentablemente decidió mal. Tomó la decisión equivocada. Había miles de árboles buenos, hermosos, para comer de ellos. Él pudo haber comido del mejor de todos los árboles, el árbol de la vida. Pero el tontonazo comió del árbol equivocado, prohibido, el peor de todos los árboles. Bueno, y ustedes conocen el resto de la historia. Pero el hombre fue llevado a ese punto de decisión. Y comió del fruto prohibido y esto lo mató espiritualmente. Pensó mal, actuó mal. Ahora, hay gente que acusa a Dios de ser intemperante o ser severo o rígido. Pero vemos que los caminos de Dios no son altamente restrictivos como algunos piensan. Perspectiva correcta. Había un solo árbol prohibido entre miles permitidos. O sea, si es que vamos a hablar de restricciones, no hablemos de Dios, hablemos acerca del enemigo y su reino de tinieblas. El diablo es malo, perverso, él es un dictador, él es un opresor, él esclaviza a las personas y él es tan rígido con respecto a sus hijos que no les da la alternativa de que escapen de su lazo. Aquellos que pertenecen al reino de Satanás no tienen opciones, lamentablemente. En cambio, Dios es absolutamente bueno y generoso. Y Él tiene caminos para nosotros que son libertadores, que producen bienestar, gozo, paz. Y miren lo que la Biblia dice en Proverbios 10:22. O sea, entendamos a Dios, su proceder, sus caminos. Proverbios 10:22 dice que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, vemos acá la disposición de Dios, que es bueno, de que tú y yo tengamos todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, y esto es importante, sin que tengas que venderle tu alma al diablo. O sea, tú puedes tener bendiciones sin ningún sentimiento de culpabilidad o condenación. O sea, la manera de Dios para que tú consigas cosas buenas no demanda que destruyas tu vida a cambio. En cambio, la codicia, el amor al dinero, constituye la raíz de todos los males y no es la forma en la cual Dios quiere que tú adquieras bendiciones. O sea, no es que Dios no quiera que tengas dinero. Lo que Él no quiere es que el dinero te tenga a ti. Y Él quiere que tú aprendas a confiar en Él y lo consideres solamente a Él como tu fuente inagotable. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Mi Dios, pues, suplirá. Y si Dios suple, es una fuente. Y Él es tu fuente, Él es mi fuente. Así que tenemos que entender que este tipo de comunicaciones en las palabras nos han sido dadas para cambiar nuestra forma de pensar. Dios quiere que confiemos en Él. Ahora, miren otra forma en la cual Dios opera. Vamos a ir a uno de los profetitos, o sea, los profetas menores, ¿no? Donde las páginas de tu Biblia están pegadas que no lees nunca ahí. Vamos a uno de los profetas menores, Nahum. ¿Quién será Nahum, no? Nahum 1:7. Miren esta declaración, miren el formato de la escritura, cómo Dios exhibe su forma de pensar. Y miren, la escritura revela a Dios. ¿Están ahí o no? Pero acuérdense, desde el principio de esta serie yo he puesto un divisor. Está la parte de Dios y está la parte del hombre. ¿Me están siguiendo o no? Ok. El Señor es bueno, no es malo. Es fortaleza en el día de la angustia. O sea, Dios no te mete a ti en angustia, ni te debilita. Dios es bueno, está a tu favor. No, lo que Él va a hacerte a ti va a ser bueno, va a ser agradable, va a ser perfecto. Y Él es tu fortaleza cuando
pases dificultades. Y dice, y Él conoce a los que en Él confían. O sea, Dios no cambia. Dios siempre va a ser bueno, Dios siempre va a ser su fortaleza, Él está a tu favor, Él muestra su disposición de ayudarte, pero en este juego también está tu parte. Y tu parte, para que tú puedas experimentar su bondad y fortaleza, es confiar en Él. Porque si tú no haces tu parte, aunque Dios todo el tiempo es bueno y siempre va a ser tu fortaleza, tu fuerza, ¿ok? Él no va a cambiar, eso no cambia lo que Él es. Pero para que tú lo experimentes, tú tienes que hacer tu parte, y tu parte es confiar en Él. Así que seguir a Dios, servir a Dios, te llevan a ti al punto en que experimentes la bondad y fortaleza del Señor. Pero si tú retrocedes y sigues al mundo, al diablo, la carne y todo eso, eso va a causar que experimentes maldad y termines espiritualmente completamente debilitado y físicamente también. Ahora, ¿quiénes son los que confían en el Señor? Vamos a ver la naturaleza de la confianza. Confiar en el Señor. ¿Quiénes son los que confían en el Señor? Aquellos que han abrazado y aceptado los pensamientos de Dios muy por encima de sus propios pensamientos. Esto significa que tú tienes que aceptar que Dios tiene una perspectiva mucho más alta y mayor que la que tú posees. Por eso la Escritura nos dice claramente, fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia cabeza, en tu propia inteligencia o en una mente oscurecida, una mente no renovada, una mente entenebrecida que tiene una perspectiva muy pero muy baja. Así que confiar es reconocer que alguien más, en este caso Dios, tiene un punto de vista superior al tuyo. Y hay casos en los cuales tú como cristiano estás caminando, estás aplicando la palabra que conoces y no ves más allá. Y la Biblia te dice que por fe andamos, no por vista, ¿no? Tú no sabes muchas cosas, tú aplicas los principios que conoces de la palabra de Dios, pero no sabes qué pasa. Pero en el ámbito del Espíritu, Dios sabe lo que está pasando y Él conoce todas las cosas y las ve. Y Él quiere que tú confíes en Él. Confiar en Dios, hermano, va más allá de tus emociones, en contra de tu inclinación o tendencia natural, porque simplemente confiar es hacer lo que Dios dijo. Y si Dios lo dijo, entonces es bueno, es agradable, es perfecto. Y Él quiere que tú permanezcas en ello todo el tiempo que sea necesario. Así que aprender a confiar en Dios es parte de nuestro proceso de renovación mental. Y voy a terminar con este pasaje, que es una ilustración tremenda. El escenario es el mar de Galilea. Y en Lucas 5, del 1 al 6, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. O sea, la gente vino con hambre de la palabra. Es maravilloso. Entonces el buen pastor no quiere que las ovejitas estén ahí desnutridas. Así que él tiene que darles a las ovejitas blancas pasto verde. Así que él comienza a buscar recursos, comienza a mirar posibilidades. O sea, ¿qué hay aquí que puedo hacer para poder ministrarles la palabra? Entonces vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús se consiguió un púlpito flotante. Y él, qué maravilloso, porque él se apartó la distancia óptima de la tierra, hay una multitud allí, y Jesús utilizó, ¿no?, el mar, el agua, ¿no?, como un punto de que su voz, el sonido de su voz rebote y ¡puf!, hasta los montes. ¡Gloria a Dios! O sea, un amplificador natural. Está bien, bien puesto ahí. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Señor, un ratito, tú eres carpintero, yo soy pescador profesional. Yo sé de pesca, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Zapatero a su zapato? Ok, pero no le dijo eso. Le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Esta frase lo cambia todo. Más en tu palabra echaré la red. Eso es confianza. Que alguien tiene una perspectiva superior a la tuya. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¡Wow! Hermanos, esto es obediencia a Dios. En tu palabra echaré la red. Nuestras almas son purificadas cuando obedecemos la verdad. Y la verdad es la perspectiva superior que Dios tiene. Nuestra renovación mental depende de que abracemos esta perspectiva divina por encima de nuestra muy estrecha perspectiva humana. Entonces, ¿cómo es que tú capturas la perspectiva superior?
en el Espíritu, por revelación. Porque si tú caminas en la carne, lo único que va a ocurrir es que vas a seguir abrazando los pensamientos bajos del hombre caído y su inferior perspectiva. Y como ya hemos dicho, los pensamientos caídos no ayudan a ninguna persona. Así que, hermanos, elevémonos. Vayamos por los pensamientos más altos. ¿Quieres subir a otro nivel? Come a otro nivel. Llénate de la palabra de Dios y extiéndete hacia una más alta y sublime manera de pensar para que puedas verdaderamente vivir una vida transformada y puedas ser más y más como Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias. Señor, tú nos muestras el camino. Tú colocas delante de nosotros lo que se supone que tenemos que hacer. Y tú nos ayudas, Señor. Tú eres por nosotros, tú eres bueno. Padre, creo por transformación. Lo que decimos se hace, lo que enseñamos se produce. Creo, Padre, que en los próximos días y años vamos a ver vidas transformadas. Te damos toda la gloria por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si alguien aún no ha recibido a Cristo Jesús, le doy la oportunidad. Si aún no has empezado el proceso que involucra la salvación total, lo primero es el evento del nuevo nacimiento. Así que tú puedes pasar hoy de muerte a vida y de tinieblas a luz. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, cierra tus ojos, repite conmigo esta oración. Dios del cielo, me arrepiento de mis pecados, te necesito. Jesús, invoco tu nombre, sé mi Señor, creo en tu resurrección, recibo remisión de pecados, justificación y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti, gracias, amén y amén. Gloria a Dios por su palabra.